Entonces, miren, estamos hablando del lugar santo, que hay dentro del lugar santo, y encontramos la mesa de los panes de la proposición. Al hablar del lugar santo, estamos hablando de esto, mis amados hermanos. Dios quiera que sí se vea. Todo esto es el lugar santo y este es el lugar santísimo. Esto se le llama lugar santísimo porque acá es donde está el arca del pacto. Aquí hay un velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Entonces, cuando vemos nosotros que aquí está el lugar santísimo, todo esto, estamos hablando que hasta aquí entraba el sacerdote, no el sumo sacerdote, solo el sacerdote. Entonces entraba y ponía este incienso en este altar. Aquí está la mesa de los panes sin levadura, y aquí está, hermano, el candelero que siempre tenía aceite y que siempre estaba encendido. Entonces, en esta parte, todo esto se llama lugar santo. ¿Me estoy dando a entender, verdad? Bueno, entonces acá entraba el sacerdote hasta acá. El sumo sacerdote entraba de esta cortina hasta acá. Y esto era el lugar santísimo. Entonces, no podía entrar el sacerdote hasta el lugar santísimo, sino solamente el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote entraba una vez por año. Entonces, cada uno, los que estaban sirviendo en el lugar atrio, no podían entrar al lugar santo. Y los que entraban en el lugar santo no podían entrar al lugar santísimo. Entonces, cada uno, según el rango que Dios les había dado, es donde ellos podían entrar y poder servirle al Señor. Bueno, Dios quiera que nuestra mente ya esté bien despierta para que podamos entender todo. Entonces, miren, dice aquí, no sé si podemos leer bueno, te voy a poner esto para que podamos Entonces, miren, esta es la mesa de los panes sin levadura. Creo que eso es lo mismo la vez pasada. ¿Sí? Bueno, entonces, eso es la mesa de la proposición, así se le llama. Y ya luego nos vamos a esto que vimos, las cubiertas, en los cuales, hermano, quisiera nada más remarcar esto. Cada cubierta significa, tiene un significado muy importante, a tal grado que acá, donde estaba la luz, la luz del sol, te voy a poner todas las diapositivas. Entonces, mire, este sol iluminaba al tabernáculo, pero estas cortinas o estas cubiertas cubrían el lugar santo y el lugar santísimo. Yo quisiera que usted entendiera bien esto. Cuando el sol, este sol iluminaba el tabernáculo, esta parte quedaba bajo una protección que no lo iluminaba el sol. ¿Por qué no lo iluminaba el sol? Porque iba a ser alumbrado con esta luz. Con esta luz. Esta luz significa lo que es el Espíritu Santo de Dios, que es una luz sobrenatural. Entonces, la luz del sol, estamos hablando que esta luz iluminaba aquí al lugar atrio. Todo lo que es acá, aquí está el altar del sacrificio, y aquí está el lavacro, la fuente de agua. Todo lo de acá, mis amados hermanos, era natural. Por eso lo iluminaba la luz del sol, la luz del sol. Entonces, cuando la persona logra entrar al lugar santo, que es de acá, en esta parte, entonces ya tiene una experiencia con la palabra de una manera sobrenatural. Repito, si hay alguna pregunta, hágalo con toda confianza. Salió de un evangelio natural y entra a un evangelio sobrenatural. Cuando alguien logra entrar acá en el lugar santo,
Ya no tiene necesidad de que viva bajo un temor humano, bajo un temor de que me van a ver lo que estoy haciendo, lo van a saber lo que estoy haciendo. Ya no, eso ya pasó. Como quien dice, pasó esa etapa de su vida. Y entonces el temor que va a tener de hoy en adelante es la luz del Espíritu Santo. En esta luz es la luz que ilumina nuestros pensamientos, ilumina nuestros deseos, ilumina lo interno del hombre. Cuando alguien, hermano, llega a entender esto y llega a entrar al lugar santo, déjame decirte que se le termina el temor al hombre. Tiene un temor directamente de Dios. Es un temor, hermano, en los cuales sabes que Dios te está viendo, sabes que Dios te está escuchando, sabes que Dios conoce tus pensamientos y el deseo de tu corazón. O sea que estamos desnudos delante de Él. Entonces decimos, bueno, ¿de dónde nos vamos a esconder? David lo dice. Y si hay algunos pastores que me quieren ir apoyando con algunas citas que son familiares, ya se han familiarizado, adelante. O algún predicador, o algún músico, o algún hermano. David decía, ¿de dónde me esconderé de tu presencia? Si subo a las estrellas, ahí estás tú. Si bajo a lo profundo del mar, ahí estás tú. Entonces no había, miren, cuando alguien logra entender que tiene la luz del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, en ningún lugar nos podemos esconder. Quiere decir que nosotros estamos, ¿cómo te dijera, hermano? Ayúdeme si alguien me va entendiendo. Sí, ayúdeme si alguien me va entendiendo. ¿Cómo estamos delante de Dios? Sí, visibles, sí, también transparentes, visibles. Donde quiera que nosotros vayamos, ahí nos ve Dios. Oiga lo importante de esto. Donde quiera que nosotros vayamos, ahí nos ve Dios. Donde quiera que nosotros estemos, ahí nos escucha Dios. Donde quiera que nosotros estemos con un deseo en nuestro corazón, ahí nos está viendo Dios. Cuando llegamos a ese nivel, hermano, ya lograste muchas cosas. Porque entonces el temor es de Dios. El temor es hacia su persona, hacia su presencia, que Él te ve, que Él te escucha, que Él te mira. Entonces a Él se le empieza a tener un temor y un respeto tan grande. Entonces, aunque nosotros salgamos de viaje, salgamos, hermano, a hacer los mandados, estemos solos, hermano, en la casa, sabemos que Dios está ahí. Y con ese temor, hermano, dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, ¿cómo vas a ser una persona sabia? Con el temor de Jehová. Entonces ahí es donde podemos llegar a tener un temor tan hermoso delante de Dios, pero eso es lo que más cuesta. Por eso es que David también decía, ¿quién podrá entender sus propios errores? Libre, le decía el Señor, de los que me son ocultos. Ahora, ¿es fácil que nosotros entendamos nuestros errores? Les hago una pregunta, ¿es fácil? No, porque muchas veces el hombre se aferra, hermano, y dice, yo no lo hice, yo no lo dije, yo no lo pensé, esa no fue mi intención. Siempre se excusa. Pero ¿por qué se excusa? Por falta de entrar en este lugar. Entonces, cuando alguien no está dentro del lugar santo, siempre va a encontrar excusas para todo. Y entonces, ¿sabes hasta dónde llega ¿cómo te dijera? A convencerse la persona de su error? Cuando lo mira. Ya lo descubrieron, dice, pues sí. Mire, yo no quería. Todavía se sigue defendiendo, hermano. Ya cayó en ese error y todavía dice, yo no quería. Hermano, esa no era mi intención. Pero como Julano empezó a hacer esto, pues ni modos. Es que el hombre, te voy a decir esto, esos son los temas más importantes que debemos de ver. Pero son los temas que muchas veces no lo aceptamos. Son los temas que no nos llenan. Son los temas que no nos llenan de alegría. ¿Por qué? Porque son temas donde tocan lo más profundo de cada uno de nosotros y nos afecta. Pero son temas muy importantes, porque sin esto no podemos irnos con el Señor. Entonces no es que te estén señalando tu error, no, eso tiene que pasar.
No te van a señalar tu error, sino que la luz del Espíritu de Dios, ya estamos nosotros en el lugar santo, entonces el temor llega inmediatamente. Entonces nosotros nos dejamos convencer, es cierto, yo lo tenía ese pensado, yo también lo deseaba, lo dije, hermano, ¿sí? Traté con esas palabras de ofender a Julano, ofender a Sultano, sí lo hice. Qué hermoso es encontrarse con un cristiano sincero. No. Qué hermoso es encontrarse con un cristiano sincero, hermano. Si usted ha encontrado una amistad con un hermano, una hermana que es sincera, valórelo, valórelo. Pero hermano, si no lo ha encontrado, sígalo buscando. Porque eso es lo más difícil. Encontrar una amistad sincera. ¿Cómo cuesta? Procuremos nosotros ser sinceros. Dile a tu hermano que está a tu lado, procura ser sincero. Gracias por obedecer. Eso es lo que hace falta en el pueblo de Dios. Y eso es lo que hace falta también en los ministros. Eso hace falta en los predicadores. Eso hace falta, hermano, en los servidores. Eso hace falta en los músicos. Hace falta en todos los departamentos. Hace falta sinceridad. Pero la sinceridad viene cuando creemos que Dios nos ve en todo. ¿Qué podemos esconder? Absolutamente nada. Nada. Pero cuando no tenemos ese temor, escondemos todo. Dios quiera que en este día todos salgamos con pensamientos muy diferentes para que entonces podamos disfrutar el Evangelio y también la presencia de Dios. Entonces, este es el lugar santo que estaba tapado ya con las cubiertas, y hasta acá está el lugar santísimo. Todo lo de acá es natural. El perdón de pecados se obtiene con el entendimiento, aceptan a Jesucristo en su corazón, bajan a las aguas. Pero de ahí, ¿qué tienen que hacer? Entrar en el lugar santo para que entonces tengan la vida sobrenatural. Entonces miren, claro que más después vamos a poder ver todo esto de diferente forma. Aquí es donde están, hermanos, los rudimentos de la palabra. Acá. Lo dice Hebreos capítulo 6, vamos a hablar del bautismo, vamos a hablar de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, y la Biblia enseña que son rudimentos de la palabra. ¿Dónde se encuentran? Acá, rudimentos, rudimentos, rudimentos. Acá es donde ya están los misterios de Dios. Acá, ahora vean la importancia, hermano, la importancia de vivir aquí, porque aquí, hermano, oiga bien, por favor. Dios inspiró a Isaías, a Moisés, a Jeremías, a todos los hombres para escribir la palabra. Dios los inspiró. El mismo que Él los inspiró en aquel tiempo es el que está con nosotros el día de hoy. Bueno, ahora, ¿qué necesita? ¿Qué quiere hacer Dios? Revelártelo, darte la luz de la palabra. Entonces, por eso es que muchas veces, hermano, no entendemos la palabra de Dios, porque estamos viviendo todavía acá. Aquí no hay revelación. Repito, si hay alguna pregunta pueden hacerlo con toda confianza. Aquí no hay revelación. No hay revelación. Ahí todo es natural. Todo es natural. Pero cuando ya entramos acá en el lugar santo, entonces ya empieza la revelación de la palabra. La revelación. El entendimiento ya es iluminado por el Espíritu de Dios. Ya empiezas a recibir también la palabra del Señor, hermano, de una manera diferente. Y eso es lo que empieza a cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de entender la palabra. Entonces lees la Biblia y lo entiendes, hermano, no digamos con toda la claridad, pero se te va aclarando, hermano, la palabra. Y vas entendiendo, vas entendiendo, vas entendiendo. Llegas a un culto en la predicación y cómo capta la palabra, hermano.
Ah, qué bonito como lo canta, le entendió la palabra. Vamos a un retiro, capta la palabra y todo te va ayudando para tu bien, para tu bien, para tu bien. Pero ¿quién te lo está revelando? El mismo que reveló la palabra a Isaías, a Jeremías, a Pablo, a Mateo, a Marcos, a Lucas, a todos ellos, es el que nos empieza a revelar a nosotros. Entonces ahí no hay límite, ahí no hay límite, sino que tú vas aprendiendo más cada día. ¿Cuántos queremos llegar en ese nivel? Entonces tenemos que entrar al lugar santo. Entonces lo primero que debemos de tener es creer que donde quiera que vayas, Dios te ve. Lo digamos con gozo. Donde quiera que vayas, Dios te ve. Lo que tienes en tu corazón, Dios lo sabe. Lo que tienes en tu mente, Dios lo conoce. Entonces no hay nada en ningún lugar en que podamos estar escondidos de parte de la presencia de Dios. Todo lo que tenemos, todo lo sabe. Repito, entonces David dijo, líbrame de los que me son ocultos. Entonces decía David, ¿quién podrá comprender sus propios errores? ¿Quién? Entonces, ¿dónde se comprenden los errores? Acá. Te lo vuelvo a repetir. ¿Dónde se comprenden los errores? Acá, en el lugar santo. Ahí es donde se comprenden los errores. Ahí es donde empezamos a ver nuestras debilidades. Ahí es donde empezamos a ver nuestros defectos. Ahí es donde empezamos a ver nuestros errores. Ahí, en el lugar santo. Empezamos a darnos cuenta quiénes somos, qué necesitamos, cuántas debilidades tenemos. ¿Cuántas áreas todavía nos quedan? Ahí en el lugar santo. En el atrio no se conoce nada. En el atrio podemos pensar que somos perfectos. En el atrio podemos pensar que ya vencimos todo. Pero cuando entramos en el lugar santo, empezamos a ver nuestras debilidades. Y nos empezamos a dar cuenta y a conocernos y a vernos quiénes somos, qué tenemos. Entonces yo te invito a procure entrar al lugar santo para que entonces podamos ver nuestras debilidades, nuestros errores, y de ahí, hermanos, podamos aprender mucho y pedirle a Dios que nos ayude para que entonces podamos nosotros seguir avanzando y seguir teniendo cada día más de Dios. Porque si no entramos al lugar santo, vamos a pensar que tenemos todo, que no nos hace falta nada, que ya somos perfectos, y vamos a empezar a ver los errores de todos. Miren aquel cómo falla, aquel que no viene, no es constante. Miren aquel que no sabe orar. Miren aquel que en lugar de adorar está bostezando. Miren el otro. Empezamos a ver muchos errores en lo natural, en el atrio. Ahí empezamos a ver todos los defectos. Porque no estamos iluminados por el Espíritu Santo, no vemos nuestros defectos, sino vemos los defectos de todos. Natural. ¿Por qué natural? Porque el mundo así vive. El vecino juzga al otro vecino, el tío juzga al sobrino, el sobrino juzga al abuelo, entonces todo se juzga. Pero cuando entramos al lugar santo, entonces la luz nos ilumina a nosotros mismos. Y dejamos de ver los errores de los demás. Bueno, Dios quiere que vayamos entendiendo. ¿No hay ninguna pregunta, mis hermanos? Bueno, entonces miren, ahí es el altar del incienso. En el altar del incienso siempre debía estar presto o encendido. ¿Por qué? Porque es el olor agradable que Dios quería. Entonces miren, al hablar del incienso, ¿no? Hablamos de que hay un olor de Cristo, olor de vida, y hay un olor de muerte. El mundo tiene su olor. ¿Cuál es el olor? Olor de muerte. El pueblo de Dios también tiene un olor que es el olor de vida. Dice olor de vida. Entonces vean por favor 2 Corintios capítulo 2 verso 16. Vamos desde el 15.
¿Ya lo tenemos? Bueno, dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Dice, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Entonces dice, a eso ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Entonces vean, hermanos, hay un olor en el lugar atrio, hay un olor en el lugar santo, sí. Hay un olor en el pueblo de Dios, sí. Hay un olor allá en el mundo, sí. ¿Olor de qué? De muerte. ¿Para qué? Para muerte. Pero los que tenemos vida, tenemos ya el olor a Cristo. Ahora, ¿por qué estaba el incienso siempre en el lugar santo? Porque tenía que haber un olor, un olor. Entonces impregnaba, hermano, el olor del incienso todo lo que estaba en el lugar santo. ¿Me voy dando a entender? Bueno, entonces te pongo esta otra diapositiva para que veamos la diferencia. Que ya lo vimos en la otra, pero esta es lo que es el altar. Estaba junto al lugar santísimo. Entonces todo esto debía estar activo: la luz del candelero, los panes que se cambiaban seguidos, y luego el altar del incienso, que esto no debía, hermanos, de quedarse apagado. Entonces siempre debía de estar prendido el incienso, el altar, para que entonces tuviera el incienso, y luego el arca del pacto en el lugar santísimo. Si, repito, si hay algo en el cual yo les pueda ayudar con alguna respuesta, pues, y quiera hacer su pregunta, adelante. Cristo, el olor de vida es Cristo. No sé si hay un micrófono por ahí, Danielito, si nos pudieras apoyar para que ya lo tenga alguno por acá adelante. ¿Sí puede, Juan José? Sí, bueno. Es que eso es muy importante, hermano, muy importante, porque de acá del tabernáculo es donde sale la mayor, ¿cómo dije? La enseñanza de la doctrina, la mayor enseñanza de la doctrina. ¿De dónde? Del tabernáculo. Entonces aquí hay mucho que aprender, hermano, muchísimo. Bueno, entonces, ¿seguimos? Bueno, este es el arca del pacto. Entonces usted puede darle la vuelta de sus hojitas. Estamos ya en la hoja número 8, el arca del pacto. Vaya por favor usted junto con las diapositivas, porque vamos, lo que está escrito ahí, yo se lo tengo aquí en un dibujo, para que entonces todos vayamos. Usted tiene la letra y yo tengo el dibujo, y entonces todos vamos entendiendo. No se me quede ni se me adelante. Gloria a Dios. Entonces dice aquí en el arca del pacto, ya, hijito. Veamos Hebreos capítulo 9, verso 4. Hebreos capítulo 9, verso 4. Dice: el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Entonces, ¿qué cosa es lo que había? Aquí en el arca del pacto estaba la vara de Aarón, se lo estoy señalando acá en el dibujo, las tablas de la ley, y estaba una urna que contenía el maná. Las tres cosas que tenía dentro del arca del pacto. Muy bien. Bueno, entonces seguimos.
Gloria a Dios. Si usted quiere ver en la última hoja de este estudio, quisiera que usted lo viera para ir terminando ya este estudio que quedó incompleto, en la hoja número 9, lo que contenían el arca, las tablas de la ley. Las primeras tablas habían sido quebradas, dice, entre la idolatría del pueblo. Si usted quiere buscar rápido, Éxodo capítulo 32, verso 19, que le aconsejo que lo haga. Éxodo 32, 19. Dice aquí la palabra del Señor. Y aconteció que cuando, dice, él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira, dice, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Ahora escuche bien, por favor. Esto nos enseña de que fueron las tablas que Dios le dio a Moisés. Repito, Dios le dio las tablas a Moisés, y como cuando Moisés descendió, dice que escuchó la música, las danzas, hermanos, los gritos. Entonces Moisés le pregunta a Josué: el pueblo está en guerra. Y dijo Moisés: no, lo que pasa que el pueblo cayó en pecado. Entonces en lo que había caído el pueblo, hermano, había caído, hermano, en un desenfreno carnal, a tal grado que ellos estaban celebrando, hermano, porque el pueblo se puso a pensar: bueno, Moisés se fue, ya tiene tantos días que se fue, porque tardó 40 días. Digo, bueno, entonces el pueblo pensó que Moisés ya había muerto. Entonces ellos mismos dijeron, le dijeron, Aarón, haznos dioses para que regresemos otra vez a Egipto. Entonces vean esto tan interesante. Dice la Biblia que entonces Aarón le dijo: bueno, tráigame todas sus alhajas de oro. Y el pueblo llevó muchas alhajas de oro para Aarón, a tal grado que él fundió, hermano, todo el oro y salió un becerro de oro. Entonces lo pusieron, hermano, le hicieron un altar. Y como Moisés no descendía, entonces todo el pueblo empezó a adorar al becerro de oro. No sé si hay algo que por ahí ven o quieren aportar algo los pastores. Adelante, háganlo. Entonces no solamente vamos a quedar viendo, se fue Moisés, no, Moisés es figura de Cristo. Bueno, ahora, ¿qué hay escondido, hermano, en esa historia? Entonces el pueblo trajo todas las alhajas de oro y se lo dieron a Aarón. Moisés no estaba. Entonces cuando desciende y ve que el pueblo había caído, hermano, en un desenfreno carnal, entonces agarra a Moisés y quebró las tablas. Si quebró las tablas de la ley, entonces aquí hay una cita en Deuteronomio capítulo 10, verso 3 al 5, si alguno lo quiere leer. Dice que Dios le vuelve a dar a Moisés otras tablas, hermano, de la ley, porque las primeras lo había quebrado. ¿Alguien lo tiene por ahí? Él hizo una arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano, y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del juego, el día de la asamblea, que me las dio Jehová. Y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y ahí están como Jehová me mandó. Bueno, gracias, hermano. Entonces, las primeras Moisés los quebró. Entonces viene Dios y les da otras tablas. Esas tablas entonces son las que lo pusieron dentro del arca del pacto. Entonces, ¿qué contenía el arca del pacto? Tenía 3 cosas: las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. Bueno, sigue diciendo ahí en el estudio, ¿sí? Las primeras tablas pueden representar
resaltar la figura de Israel, que quedó en pausa, porque después Dios le dio a Moisés la segunda tabla que quedó guardado en Podemos ponerlo como una figura. Muy bien, ¿sí? muy bien. Puedo entender también porque allí estaba la vida Ujú. y preservaba. Entonces podríamos ver en la actualidad, hoy la iglesia está guardada. Muy bien, lo podemos poner así, así, hijito, y gracias por tu aportación, que mucha falta hace, mucha falta, mucha falta. Entonces, miren, dice lo que es el estudio, dice, la vasija de oro, que está en Éxodo 16, versos 32 y 34, esta vasija de oro que contenía el maná nos presenta los pensamientos de Dios. Dice la fidelidad de Dios, quien durante 40 años había alimentado a su pueblo a través del desierto. Convenía tenerlo presente. Te recordarás por todo el camino, según así lo dijo el Señor. Vas a recordar esto en todo el camino. Ella es un memorial de Cristo descendido del cielo, pan de vida, alimento, dice, alimento de su pueblo en el desierto, en Juan capítulo 6, verso 31, 38. Esto nos habla, hermano, del pan de vida. Entonces usted va al Evangelio de Juan, va a encontrar y nos puntualiza el Señor, dice, nuestros padres que comieron el maná, pero no tuvieron vida eterna. Entonces dice ahí el Señor, este pan que descendió del cielo, está haciendo énfasis en Jesús, este es el pan que nos da vida eterna. Y nos está hablando de la Santa Cena. Bueno, luego dice ahí la vara, esta vara, dice, le brotaron flores y almendras, nos habla de la gracia y de la resurrección. Así todo aquel que dice lo que en el arca nos enseña es acerca de la persona de Cristo. El almendro es el primer árbol que florece en la primavera. Por eso habla de una nueva vida después de la muerte. En otras palabras, la vara está relacionada con la resurrección del Señor Jesucristo. Y así es como termina, hermanos, el estudio del tabernáculo. Te quise dedicar un poquito de tiempo con esto porque vamos a hablar sobre la historia de la iglesia, la decadencia y la restauración. No sé si hay algunas cosas acá de lo que vimos en el tabernáculo y quieren ustedes sacar algunas preguntas que tengan para que ya podamos terminar este estudio y comenzar la otra. Arriba del cofre. Representan que es que mira, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen sus querubines. Desde el momento que el Padre es soberano, Jesucristo también, y el Espíritu Santo, sucede que uno de los tres querubines cayó. Y es lo que nos habla en Isaías 14. Nos habla de la caída de un querubín. Entonces por eso es que quedan solamente dos. ¿Sí me di a entender? Bueno. Si hubiera alguna otra pregunta en la cual yo se lo podía contestar, adelante. Miren, en total no eran 3 querubines, eran 7 querubines. Pero vinieron cayendo los querubines a tal grado que entonces la Biblia nos enseña del último que cayó, que fue Luzbel. Entonces cayeron 5, quedaron 2. Te digo esto porque como ya hemos venido hablando que nuestro Dios siempre trabaja con el número perfecto. Y el número perfecto es el número 7. El número 7. Por eso digo, si hay algunas preguntas que yo se lo pueda contestar, adelante. Freddy, no sé si podías bajar otras sillas, hijito, te lo voy a agradecer.
¿Hay aquí lugares? Ah, bueno, entonces hay lugares, hermano. Quiero motivarte a que tú también tengas algunas preguntas. Esa es mi motivación. Hay muchas cosas que quedaron ahí sin poder explicar, sí, pero yo quiero que de ti nazca un interés de aprender. Es que es muy importante, hermano, que vengamos con un interés de aprender para que podamos hacer algunas preguntas. Por eso Jesús le preguntaba a sus discípulos, ¿entendieron lo que les dije? Ellos decían no. Entonces les hacía preguntas, sus discípulos le hacían preguntas a Jesús, y entonces ya Jesús les respondía, y según la Biblia nos enseña que Jesús le preguntaba a sus discípulos, ¿entendieron las parábolas? Y ellos dijeron todos, creo, a una sola voz, sí, Señor. Entonces creo que en esta oportunidad que tenemos de tocar esos puntos que son tan importantes, debe de haber una o dos inquietudes para que podamos ir aprendiendo un poquito más. Sí. Usted decía, apóstol, que por la orden de los sacerdotes, el que le tocaba estar en el lugar atrio, tenía que ver los sacrificios, los sacerdotes estaban en el lugar santo. Pero ¿cuál era la función realmente del sumo sacerdote que solamente entraba una vez al año? Es que estaba ya representando la vida de Cristo, de que Él vino como sumo sacerdote a esta tierra, vino como el Cordero de Dios, como el león de la tribu de Judá. Al venir Jesucristo, Él llenó todo lo que es el tabernáculo. Es que Cristo está representado desde el principio hasta el final. Cristo es la puerta. Habían 4 pilares en la puerta. Bueno, entonces nos habla de los 4 evangelios. La puerta es Cristo. Ya hablamos de Cristo. Bueno, entramos lo que es en el altar del sacrificio. ¿Qué representa eso? Otra vez Cristo. El sacrificio de Cristo. Bueno, entramos lo que es más adelante, encontramos el ábaco. ¿Qué nos habla de eso? De la palabra del Señor, que nos limpia. Ya vosotros estáis limpios por la palabra. ¿Y qué nos habla? De Cristo otra vez. Bueno, entramos entonces en el lugar santo, entonces encontramos 5 pilares. El número 5 es el número de la gracia. Nos habla de los 5 ministerios. Los 5 ministerios que el Señor trajo a esta tierra. Bueno, entramos entonces en el candelero, nos habla de la luz y dijo, yo soy la luz del mundo. Nos está hablando otra vez de Cristo. Entonces, desde el principio del tabernáculo hasta el final, nos habla de Cristo. No hay otro personaje que nos hable en todo lo que es el tabernáculo. Cristo, Cristo, Cristo y Cristo, donde lo veamos y de la manera que lo veamos. Porque eso es importante, hermanos, que podamos entenderlo. Y si hay, por eso digo, si hay alguna pregunta que yo se lo pueda contestar, adelante, hagámoslo. ¿Perdón? ¿Las unciones se mueven solamente en el lugar santo? ¿Cómo dijo? Las unciones. ¿Las funciones? Las unciones. Las unciones. Sí, solamente en el lugar santo se mueven. Sí, pero por eso Cristo vino del tabernáculo celestial, Él vino y nos los dejó. Entonces por eso en los ministerios están las unciones. Está la unción en el pastor, en el maestro, en el evangelista, en el profeta, en el apóstol. Ahí están las unciones. Pero ¿quién lo trajo? Lo trajo el Señor. Él, porque es el sumo sacerdote. Entonces cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, entonces de ahí Dios le decía a Moisés, dile esto a mi pueblo. Por eso es que cuando en el momento del tiempo de las profecías debemos de comprender de que esa persona está recibiendo un mensaje del Espíritu. ¿Pero por qué? Porque está en el lugar santísimo. De ahí fluye todo, hermano. Del lugar santísimo fluye. Por eso Jesús salió del lugar santísimo hasta el mundo.
Y del mundo, ahora dice, en el mundo dice, yo soy el camino. ¿El camino de dónde? Del camino que yo tracé, del lugar santísimo hasta el mundo. Ahora yo soy el camino para que entonces yo los dirija al lugar santísimo otra vez. ¿Sí? Entonces, por eso le digo que todo es Cristo, hermano. Entonces, ahí ya empezamos a ver lo que está dentro del arca, sí. Pero entonces, vimos lo que está en el lugar santo, que es la luz del Espíritu de Dios, el candelero. Ahí está representado ya el Espíritu de Dios. Entonces, en el lugar santo es donde se recibe la revelación. Es donde esa luz nos ilumina y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Por eso Jesucristo dijo, yo me voy, pero vendrá el Espíritu que estará con ustedes todos los días. Entonces Él se fue y vino el Señor. Entonces Él vino y nos ilumina todo lo de adentro, nuestros pensamientos, las intenciones. O sea que estamos sin podernos ocultar delante de Dios. Él ve todo lo que somos, lo que tenemos y lo que pensamos. Entonces por eso les dije, el temor no es de que te ve el hombre, ¿qué va a decir? Si me mire el hermano, ¿qué van a decir de mí? No, esa persona solamente vive en el lugar atrio. Cuando entra en el lugar santo, entonces se acaba el temor del hombre y empieza el temor de Dios. Podemos tomar esas figuras, hermano. Sí, así es. Bueno, levanta tu manita, ¿sí? Y dile, Padre, que estás en los cielos. Te damos muchas gracias por lo que tú nos estás enseñando. Te rogamos, Señor, que esta palabra, bendito Dios, nos ayude en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, Señor, para vivir, Señor, una vida llena de temor delante de tu presencia y podamos, Señor, hacer las cosas tal como tú quieres que se haga. Bendigo, Señor, a cada uno de los que están aquí presentes y bendigo los que vienen, Señor, todavía en camino, para que juntos, Señor, seamos instruidos por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tenemos 10 minutos, hermanos, de receso.